Buenos días. Borro mis notas de Génesis. Los miércoles estamos estudiando Génesis a detalle si les interesa. Yo sé que por trabajo muchos no pueden venir, pero si tienes la oportunidad, lo estamos estudiando desde el principio. Vimos datos interesantes como por ejemplo que el diluvio empezó el mismo año que murió Matusalén. Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Escritura. El nombre de Matusalén, el nombre de Noé, lo que significaban ciertas relaciones interesantes ahí, pero bueno, a diferencia del domingo, ahí estamos profundizando detalle. Aquí todavía estamos viendo los fundamentos y lo que vimos la clase pasada eran los ministerios. Ya hablamos sobre los dones, hablamos sobre los ministerios y hoy vamos a analizar cada uno de los 5 mencionados que vimos ahí en Efesios 4, porque la Biblia advierte sobre falsificaciones de estos ministerios. Entonces debemos entender bíblicamente lo que significan, qué son bíblicamente hablando, y de ahí determinamos lo que no son, aunque también nos da información de cómo, o sea, de afirmación positiva de lo negativo, es decir, qué cosas efectivamente no son un apóstol, un profeta, un evangelista y ese tipo de cosas. Entonces recordemos brevemente que vimos que la palabra para ministerio en griego, diaconía, es servicio o ministrar, ¿verdad? Proviene de diáconos, se traduce como mesero o un sirviente o un ministro. Estudiamos que era esto vimos que era esto de ministrar, que los cristianos han cambiado el concepto, pero vimos que literalmente significa dar algo, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de los ministerios, decíamos que tienen una finalidad. Vamos a Efesios 4, 11 y 12. Dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que los ministerios dan tiene una finalidad, y esto es precisamente la definición de la palabra administrar. Ministrar es dar algo o a alguien, darle algo a alguien o algo. Y si tiene una finalidad, eso que le das, hablas de administrar. Por consecuencia, los ministerios son administraciones, ¿verdad? Se administran ciertas cosas en la iglesia. Y vimos estos 5 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El día de hoy nos vamos a enfocar en los apóstoles. Son los primeros que están en la lista, y hay cosas importantes que debemos discernir bíblicamente acerca de los apóstoles, sobre todo en nuestra cultura, donde hay apóstoles en todos lados, ¿verdad? La primera pregunta que deberíamos hacernos es si este ministerio sigue vigente en nuestros días. Y les había hablado brevemente que no, pero hoy vamos a estudiar la razón del por qué decimos que no es vigente este ministerio, a pesar de que hay muchísimos individuos, hombres y mujeres, que aseguran ser apóstoles. Prácticamente yo siempre que veo publicidad para algún evento cristiano dice: estarán con nosotros el apóstol tal o la apóstol fulana de tal. Y algunos he visto que ponen la regla de que si eres esposa de un apóstol, en automático eres apóstola, ¿verdad? Como si la esposa de un médico en automático fuera médica. Cosa que no tiene sentido en lo secular, menos podrías darle ese mismo sentido en las cosas de Dios. Pero para poder respondernos la pregunta de por qué hay tanto apóstol hoy en día, o qué es lo que debiésemos concluir en base a todos esos apóstoles, que incluso ya hay patriarcas también, ¿verdad?, que se consideran todavía arriba más de un apóstol, cuando es una grave mezcla de conceptos, ¿verdad? Tú hablas de patriarcas en el Antiguo Testamento, hablas de genealogías literales y naturales, y hablas de apóstoles en otro sentido totalmente en el Nuevo Testamento, pero ellos han hecho una mezcla extraña donde un patriarca está arriba de un apóstol, pero la verdad es que no tiene sentido una cosa con la otra. Entonces, veamos primero los requisitos que se utilizaron para seleccionar al reemplazo de Judas. ¿Se acuerdan que Judas se ahorcó, verdad? Y tenemos 2 registros: se ahorcó, y otro registro nos dice que le estallaron las vísceras cuando cayó.
Entonces vimos que estaba colgado y al caer se reventó. Es decir, no hay una contradicción entre una y la otra, sino que las dos son verdaderas en distinto orden cronológico. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, no voy a profundizar en esta parte mucho, porque Pedro, haciendo memoria de ciertas profecías, dos en particular, llega a la conclusión de que ya estaba anunciado que alguien debía tomar el lugar de Judas. Hechos 1, 21 y 22 dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Sabemos que escogieron a dos, echaron suertes, no un volado, ¿verdad? Pero algo similar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Así que Matías fue el nuevo apóstol. Pero ojo, el requisito, o sea, lo que determinó que uno u otro fueran apóstoles no fue esa suerte, no fue el volado, sino los dos requisitos mencionados aquí: testigo de la resurrección y que convivió con Jesús en vida, en su ministerio terrenal, desde que empezó hasta que terminó, ¿verdad? Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Entonces, estos dos requisitos absolutamente nadie los puede tener hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Número 1, testigo de la resurrección. ¿Alguien lo puede tener hoy en día, sí o no? Y esa es una pregunta capciosa. Piénsala bien. ¿Alguien hoy en día puede ser testigo de la resurrección, sí o no? Y el siguiente, que haya estado con Jesús desde que Juan bautizaba hasta que ascendió. Bueno, esa segunda es imposible, ¿verdad? Imposible. Así que nadie podría ser un reemplazo de un apóstol hoy en día, porque no tiene al menos uno de estos dos requisitos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de Pablo? ¿Pablo cumplía con estos dos requisitos? No, solo cumplía con uno. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículos 6 al 8. 1 de Corintios 15, 6 al 8 dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. De manera que Pablo sí tenía el primer requisito, ser testigo de la resurrección. ¿Cómo fue testigo de la resurrección? Porque Jesús se le apareció. Si Jesús ya estaba muerto y luego se le aparece y le da instrucciones, esa es la evidencia de la resurrección, ¿ok? Entonces, Pablo tenía el primer requisito, más no el segundo, porque no hay ningún registro que indique que Pablo anduviese con los discípulos, nada que ver. Ahora, ¿Pablo pudo haber visto en persona a Jesús? ¿Qué opinas? Obviamente no pudo haber andado con él en su ministerio terrenal, pero que lo hubiese visto es probable, porque Jesús era muy conocido y anduvo en muchísimas partes. Y negar la posibilidad de que en al menos una ocasión hayan coincidido en el mismo lugar Saulo, ¿verdad? Y Jesús sería mucho más difícil que la posibilidad de que en algún momento lo haya podido ver físicamente. El punto es que definitivamente no estuvo con ellos en el ministerio terrenal de Jesús. Así que Pablo era un apóstol, pero no tenía los requisitos para el reemplazo de Matías. Sin embargo, Pablo aseguraba ser un apóstol de Jesucristo. Así que la Biblia nos dice efectivamente que Pablo era un apóstol de Jesucristo auténtico, pero ¿cómo se validaba esto? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto. Primero vamos a Hechos 9, 14 y 15. Hechos 9, 14 y 15 dice, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y aquí está un diálogo entre Dios y Ananías. No el esposo de Zafira, ese ya se había muerto. Este Ananías es otro que Dios le dice que vaya a donde está Saulo, porque está sin comer, con escamas en los ojos, ciego, esperando que se le den instrucciones. Y aquí tenemos a alguien distinto de Pablo que asegura que Dios le dijo
que Pablo era instrumento escogido para las naciones, ¿verdad? Entonces, Pablo aseguraba que él era apóstol, y aquí tenemos mínimo, hasta ahorita, el testimonio de Ananías, que Dios mismo le testifica sobre el apostolado de Pablo. Ahora vamos a Romanos 1, 1 y 2. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Y esto nada más es para demostrar que Pablo decía que él mismo había sido llamado apóstol. Luego, Gálatas 1, 11 y 12, donde nos dice otro dato interesante Pablo mismo. Dice: quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ahora, hay que entender con cierto detalle lo que está aquí. Esto no significa que Pablo no fue instruido en nada. Porque cuando habla de la última cena, dice: porque esto es lo que recibí. Que en la última noche Jesús tomó el pan, ¿verdad? Entonces, espérame, pues no que nadie te enseñó nada. Ningún ser humano te enseñó. No. Claro que fue instruido en ciertas cosas. Pero el llamado al Evangelio no lo recibió de ningún ser humano. Es decir, no fue encomendado por los apóstoles que ya estaban establecidos. Lo que Pablo asegura es que es el propio Jesús quien le encomendó eso. Vamos a Hechos 26, 13 al 18. Hechos 26, 13 al 18. Dice: a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Pablo está dando testimonio, ¿verdad? Dice: todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y esto es lo que Pablo dice, que no lo recibió de ningún ser humano, sino de Jesús mismo. Y aquí vemos una instrucción clara, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si alguien dice: a mí también se me apareció Jesús? Y me dijo lo mismito que a Pablo. ¿Qué hacemos en ese caso? Es decir, ¿y qué pasa si yo te digo o me autoproclamo apóstol? Hoy soy el apóstol de árbol plantado. Entonces yo tengo autoridad. A ver, las señales. ¿Viste a Jesús resucitado? Sí, lo vi. Seguro que sí. Te lo juro. ¿Y qué viste? No, pues se me apareció. Bien resplandeciente. Con ojos de fuego, rostro de sol. Tenía el arco iris sobre su ser. No es la canción de Danilo Montero, estoy citando ciertos pasajes de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo me demuestras que eso no es cierto? Dices: ve la Biblia. Y decir: sí es cierto. Lo que viste lo dice la Biblia. Y pues ya ves, es verdad. Bueno, ¿cómo le demostramos? ¿Cómo me demuestras que es falso? ¿Le podemos demostrar a alguien que no vio a Jesús resucitado y que no fue encomendado como apóstol, o no hay forma de probarlo? Porque te pones a pensar: ¿cómo están tan seguros que son apóstoles? Ni tantita duda reflejan, ¿verdad? Y estos que son apóstoles dicen de sí mismos que solo ellos tienen la autoridad para nombrar a otros. Y entonces ellos mismos anuncian como apóstol a otro. Bueno, ¿qué herramientas nos da la Biblia para determinar si eso es verdadero o no? Ya que la Biblia advierte que hay falsos apóstoles. Gracias a Dios no queda en una emoción, porque puede decir: no, a mí se me hace que no es. Yo lo veo a los ojos, lo veo y le veo los demonios. Así que no, yo digo que no es apóstol.
Otro puede decir otra cosa, no, mira cómo se mueve la cabeza, eso es un demonio. Alguien escuché una vez que había un predicador que tenía un tic. Y decían, ya ves, ese es el demonio que tiene adentro y por eso le hace hacer así. Y digo, bueno, eso no me suena bíblico, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios no puso nada emocional para determinarlo, sino algo verificable. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 11 al 12. Palabras del apóstol Pablo sobre sí mismo. Dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes deberían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Así que, ¿cuál es la forma de demostrar que efectivamente fuiste encomendado por el Jesús resucitado? Señales, prodigios y milagros. No una vez, dice constantemente entre ustedes. Lee el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que frecuentemente hacía Pablo cuando llegaba a alguna ciudad? Sanaba enfermos, liberaba endemoniados. En algunas ocasiones, como la Biblia atestigua del propio Pablo, que no era para nada elocuente, al grado de que, estando predicando en un piso superior, alguien que lo escuchaba dice, Pablo se alargó discurso hasta altas horas de la noche, según qué versión leas. Y ahí yo tengo mi justificación para tardarme, ¿verdad? Hasta altas horas de la noche, y a este joven que estaba en una ventana le dio tal sueño, imagínate qué tan movida estaba la predicación, ¿verdad? Le dio tal sueño que cayó y murió. Pablo baja y lo resucita. ¿Alguien pondría en duda que Pablo fue encomendado por Jesús al ver semejantes cosas? Pablo andaba echando fuera demonios y había otros hijos de judíos que querían hacer lo mismo y decían, en el nombre de Jesús, del que Pablo predica, le ordenaban a un demonio que saliera. Y el demonio le dijo, conozco a Jesús y conozco a Pablo. Ahora, que un demonio dé testimonio de ti, no es cualquier cosa, ¿verdad? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes ¿qué? Y abalanzándose sobre ellos, los golpeó y los desnudó. Y salieron avergonzados. Ahora, si yo quisiera proponerte, convencerte que yo soy un apóstol y que Jesús se me apareció, ahora sí, ¿qué me pedirías como confirmación de que eso realmente sucedió? Precisamente estas tres cosas: señales, prodigios y milagros. Si no soy capaz de hacerlas, miento. ¿Ok? Ahora, se requiere entonces cierta cautela cuando vemos esto, porque muchos supuestos apóstoles aseguran hacer milagros, ¿verdad? Y hacen campañas de milagros. Y siempre sale gente que no podía caminar y ya camina, que tenía no sé qué y ahora ya está sana, o que no veía y ya ve, que no se podía agachar y ya se agacha. Nunca falta el que le creció la mano, ¿verdad? Ahora, lo interesante aquí a considerar es que Pablo, por ejemplo, no organizaba este tipo de eventos, ¿verdad? A donde él iba, hacía milagros y señales. No cobraba, no demandaba ninguna cosa para recibir el milagro. Ni siquiera eran cristianos la gran mayoría de los que sanó o liberó. No hay nada que fuese requerido anticipadamente para demostrar que él tenía poder, ¿verdad? Entonces, tendríamos que poner a prueba a estos hombres y, además de otras evidencias que han salido, por ejemplo, algunas personas cautelosas han analizado con detalle ciertos videos de supuestas personas sanadas y han determinado que la misma persona ha sido sanada de lo mismo en distintas presentaciones, ¿verdad? Del mismo pseudoapóstol o de varios. Digo, ya ni siquiera le creemos a los programas estos donde van la gente y cuenta sus problemas. Oiga, señorita Laura, o no sé, de tantos esos que hay, le cuentan sus problemas. De hecho, yo conocí en persona a una persona que actuaba para ellos y que decía, sí, yo me tengo que ir allá a otro lugar donde nadie me conoce y hago mi papel. Y supuestamente ahí está ventilando su vida real y son puras falsedades, ¿verdad?
Entonces, bíblicamente tiene que haber una evidencia verificable, repetible, que atestigue que alguien tiene el apostolado recibido por Jesús mismo. Sin eso, no podemos creerle absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, consideremos Efesios 2, 19 al 21. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo en el Señor. Ahora, esta imagen es interesante porque ya la hemos visto incluso en los dones y en los ministerios aplicada, en ver cómo esta edificación implica que el edificio va creciendo, ¿verdad? Y en esta analogía, antes de que empieces a construir un edificio e ir creciéndolo, necesitas poner los fundamentos. Y nos dice que los apóstoles y los profetas son el fundamento. Y después de ahí, como dice Hechos capítulo 2 o 4, no recuerdo exactamente cuál, dice que los que eran agregados a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Entonces, se iban agregando a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento, y todos vamos creciendo en la misma doctrina, ¿verdad? Así que sería absurdo pensar que Dios está echando un nuevo cimiento arriba de las paredes del edificio que ya tiene un cimiento desde que Jesús se fue. No te permite la propia analogía pensar en nuevos cimientos, en nuevos apóstoles, porque los cimientos ya están puestos. Y no puedes volver a poner cimientos, es absurdo. Entonces, es interesante notar por qué la gente quiere ser apóstol. ¿Por qué querrías ser apóstol tú? ¿O nadie quiere ser apóstol? Supongamos que no conoces mucho de Biblia, que estás en una iglesia donde tienes que ir creciendo hasta que te conviertes en apóstol, ¿verdad? Por ejemplo, aunque todavía no voy a hablar de los pastores, hay nombramientos de pastores a veces malamente hechos en base a antigüedad. Y sabes que ya tienes muchos años aquí, ya debes ser pastor, y lo ponen como pastor. Y ya les he platicado eso en otras ocasiones, porque incluso me lo han propuesto, cosa que ni estoy considerando, pero me han ofrecido la cobertura. Están familiarizados con esa idea, ¿verdad? De una persona que espiritualmente te cubre. Es decir, alguien que no tenga cobertura está desprotegido. Dices, pero la cobertura ¿de quién? De un pastor. Que, ojo, al momento en que un pastor le da la cobertura a alguien, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, en el cristianismo común de nuestro país, este pastor que le da cobertura a alguien, que según ellos interpretan que ahora este pastor le da cuentas a Dios y Dios lo usa para bendecir a los que cubre, él ya no es pastor, ahora él sube a apóstol. ¿Me explico? Entonces, yo puedo esforzarme para llegar a ser apóstol si logro convencer a alguien que quiera mi cobertura. ¿Quién la quiere? Porque a mí me conviene. Porque el momento en que yo le extiendo mi cobertura a alguien, los diezmos de ese lugar, que ya es un problema pedir diezmos, pero el diezmo de los diezmos es para mí. ¿Me explico? O sea, tenemos este esquema donde normalmente tienen aquí a los apóstoles y luego tienen a los pastores, y de aquí pues aquí se inventan muchas, ¿verdad? Yo les comentaba al principio que están nombrando acá patriarcas arriba de los apóstoles, pero para que éste pueda subir acá necesita otra pirámide donde tienes a un pastor que éste le da cobertura a éste, y ahora éste se convierte en apóstol, ¿verdad? Y entonces fíjate bien, a éste le pagan estos,
Pero si se consigue a otros, sube apóstol, les paga donde están ellos, más al que le da cobertura. Y si empiezas a hacer la matemática, se parece a un modelo de ventas muy famoso, ¿verdad? Donde todos piensan que se van a hacer ricos. ¿Qué tiene que ver eso con la Escritura? Absolutamente nada. Sin embargo, es una práctica muy común en las denominadas iglesias cristianas. ¿De dónde se infiltró? No lo sé, no lo he podido rastrear. Pero es algo comúnmente aceptado y hombres que yo los he visto se esfuerzan por crecer en esos sistemas piramidales. No tiene absolutamente ninguna relación con lo que la Escritura enseña al respecto. Para empezar, ninguno de esos apóstoles pueden dar las señales de un apóstol. Entonces, bíblicamente hablando, estos hombres aseguran que un apóstol tiene autoridad, y es correcto. El punto es que ellos no pueden calificar como apóstoles, porque hablar de un apóstol de Jesucristo implicaba autoridad. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Corintios 10:8. 2 de Corintios 10:8 dice: no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. El propio apóstol Pablo reconoce que recibe autoridad de parte del Señor, de parte de Dios. Y es que si ellos son el fundamento, nosotros tenemos la instrucción. Si no te apegas a la doctrina de los apóstoles, no eres de Dios. Así que lo que ellos decían era como si Dios mismo lo dijese. Pero no simplemente porque él aseguraba que ha sido nombrado, sino porque tenía la evidencia de semejante nombramiento. Por ejemplo, el hacer señales, prodigios y milagros es algo que Dios ha usado en toda la Escritura. ¿Cómo le hizo Dios para que el pueblo le creyera a Moisés que efectivamente Dios había enviado a Moisés? Con señales y milagros, ¿verdad? ¿Cómo es que después de Moisés se queda Josué como sucesor? ¿Cómo valida Dios a Josué? El primer milagro que sucedió, abrir el Jordán para que pasaran. Es decir, Dios siempre ha probado que los que Él ha mandado tienen la capacidad de hacer algo que solo Dios podría hacer. Y esos son los milagros. ¿Ok? Entonces tenían autoridad, la máxima autoridad en la iglesia. Ellos mismos representaban a Cristo. Y esta autoridad es la que pretenden algunos tener hoy en día y se convierten en personas incuestionables, donde cuestionarlos a ellos, dicen, es cuestionar a Dios. No creerlos a ellos, dicen, es no creerle a Dios. Y eso es un serio problema, porque es totalmente falso. Otro pasaje, 2 de Corintios 13:10. Dice: por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Fíjate cómo incluso hablaba de severidad a la hora de imponer disciplina. Y luego vamos a 1 de Corintios 7:17. Dice: en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco. Es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Ves el nivel de autoridad que tenía? Todas las iglesias se apegaban a lo que él había instituido porque él era el representante de Dios. ¿Me explico? Ahora, esto es lo grave de estos pseudoapóstoles que pretenden hacer uso de esta autoridad. ¿Me explico? Pero hablar de un apóstol al nivel de los 12 y de Pablo, bíblicamente habla de un lugar especial e irrepetible. Por ejemplo, vamos a Mateo 19:28. Apocalipsis también nos da confirmación de esto. Mateo 19:28 dice: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles tienen un lugar especial e irrepetible. No le va a ir agregando tronos mientras salen cada vez de estos pseudoapóstoles, ¿verdad? Es absurdo. El lugar es especial. Nadie se lo puede autodar. O dices que a mí no me lo di yo mismo. Vino un apóstol y me lo dio. Es el mismo problema. Fíjate bien.
en las coberturas. Cuando nosotros empezábamos, era común que llegara la gente a preguntar, ¿quién es tu cobertura? Extrañamente ya nadie me volvió a preguntar hace unos años. Pero era casi de las primeras preguntas que hacían aquí, ¿quién es tu cobertura? Y yo le decía, ¿a qué te refieres con cobertura? Sí, ¿quiénes son los que te están cuidando? Al principio, como estaba medio novato todavía, no sabía qué responder. Y a veces jugaba y le decía, tenemos cobertura de chocolate, le decía. Y algunos se ofendían, entonces dejé de decir eso. ¿Quién es tu cobertura? Digo, la misma que la de Pablo. ¿Quién? ¿Dios? No, yo hablo de la cobertura espiritual. ¿A ti quién te da cobertura? Y empezaba, no, pues que el pastor tal. Ok, ¿y a ese pastor quién le da cobertura? El apóstol tal. ¿Y a ese quién le da cobertura? Y a veces eran como 5 o 6 pasos, a este, y a este, y a este. Bueno, ¿y a ese quién le da la cobertura? Y se quedaba callado. ¿Por qué crees que se quedaba callado? Porque por más que vayas subiendo, siempre vas a llegar al primero que no tiene ningún hombre que le dé cobertura. ¿Verdad? Entonces ellos nos decían, ustedes son un lugar peligroso porque no tienen cobertura. Digo, pues tú más. Porque todos ustedes creen que un hombre como yo les da cobertura y él no tiene cobertura encima. ¿Me explico? ¿Quién es la cobertura de cualquier cristiano verdadero? Dios. Ningún ser humano. Hay cuidado pastoral, claro, para eso están los ancianos, para eso son los diáconos, y les vamos a estudiar más adelante. Pero no hay nada de conceptos espirituales que den cobertura. No hay bases bíblicas para eso. La única base bíblica que alguien escribió alguna vez y yo encontré, decían que era como la gravedad. Que Dios deja caer sus bendiciones como el aceite sobre Aarón. Y que la Biblia describe que el aceite cayó en su cabeza y luego se iba extendiendo hacia la barba y luego hacia las vestiduras. Y dicen, ahí está la clave. Ellos aseguran que eso es una revelación especial de Dios. Que Dios deja caer su unción aquí y ¿qué crees que va a pasar? Por la ley de la gravedad, que de alguna rara vez o de alguna manera rara afecta las unciones como si fuesen un objeto, se van a ir derramando hacia todos los demás. ¿Qué tan bíblico te suena eso? De hecho, ni siquiera es lógico, ¿verdad? Pero es algo que nuestros amigos que se dicen cristianos y otros muchos que son auténticos cristianos, que no han conocido la verdad bíblica, firmemente creen, aseguran y defienden. Entonces, tenemos que hacer énfasis particular en que si alguien asegura ser apóstol, tiene que tener los requisitos bíblicos y tiene que tener la evidencia verificable. Pero no podemos descartar a un segundo tipo de apóstol que la Biblia menciona, que no tiene nada que ver con milagros, ni con señales, ni con autoridad. Vamos a un ejemplo, Hechos 14:14. Dice, al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando. Aquí está Bernabé, incluido junto con Pablo como un apóstol, ¿verdad? Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Andrónico y Junias considerados apóstoles. Y es más, algunos aseguran que Junias es femenino. Y dicen, tienes a un apóstol y a una apóstola o apóstol. Dicen, aquí está, sí hay hombres y mujeres, porque aquí dice que eran destacados entre los apóstoles. Gálatas 1:19. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Y dicen algunos, Jacobo era un apóstol. Leamos ese mismo pasaje en la traducción en lenguaje actual. Dice, también vi allí al apóstol Santiago.
Dice, espérame, ¿no había un Jacobo? Bueno, Jacobo y Santiago son el mismo nombre, pero en idioma diferente, ¿verdad? También vi el apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos no vi ningún otro apóstol. Dices, bueno, podrías incluir quizás a Jacobo entre los apóstoles. De hecho, este Santiago o Jacobo lo vimos mencionado entre aquellas personas que vieron a Cristo resucitado. Recordemos, 1 Corintios 15, 6 al 7. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles. Así que este Jacobo tendría evidencia de ver a Cristo resucitado, que es hermano, bueno, medio hermano de Jesús, al igual que Judas, el autor de la carta que tenemos en el Nuevo Testamento. No Judas Iscariote, ¿verdad? Ni Judas el apóstol. Este es Judas, hermano del Señor, en la carne, obviamente. Entonces, ¿cómo es que todos estos son llamados apóstoles? No hay nada que diga que Andrónico y Junias hacían milagros. No hay nada que nos diga tampoco que Santiago o Jacobo hicieran milagros. Sin embargo, son mencionados apóstoles. Por eso tenemos que decir claramente que cuando hablamos de los apóstoles tenemos que hacer distinción. Dos tipos de apóstoles en la Escritura. Los apóstoles de Jesucristo y los apóstoles en general. Cuando consideramos la palabra griega para apóstol, que es apóstolos, se traduce como mensajero, algún enviado en una misión. Y vamos a ver, por ejemplo, Juan 13:16, la aplicación de esta palabra. Juan 13:16 dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y aquí la palabra apóstol es mensajero. Fíjate qué curioso, porque no nos traduce como en otras partes, aunque es exactamente la misma palabra. Podríamos decir así, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún apóstol es más que el que lo envió. ¿Verdad? Es la misma palabra. Y luego tienes Mateo 10:2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, etcétera, etcétera. Y aquí apóstoles es la misma palabra que se nos tradujo como mensajeros. Entonces, ver la palabra apóstolos en la Biblia tiene dos sentidos. Los apóstoles de Jesucristo, que normalmente son mencionados como los 12, o Pablo en particular. Y luego tienes el sentido general de apóstoles, porque hoy en día ese segundo sentido sigue vigente, pero no les llamamos apóstoles, les llamamos misioneros. ¿Qué es un misionero? Alguien que fue enviado a un lugar. Bueno, si habláramos griego koiné, les llamaríamos apóstoles. Ahora, ¿puede un apóstol de ese tipo ser mujer? Claro. Por eso, Andrónico y Junias, si suponemos que Junias es femenino, está hablando de dos misioneros, dos enviados, dos mensajeros, no de dos más de los apóstoles de Jesucristo. ¿Me explico? Bernabé, Hechos 13, 1 al 2. Bernabé fue nombrado apóstol, ¿verdad? Aquí nos explica por qué. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, que este era mexicano, ¿o qué? A mí me da mucha risa cuando leo esto, ¿verdad? Porque hasta en la Biblia quedó que le decían el negro. Oye, negro. Ahora no creo que le digan el negro por güero, ¿verdad? Entonces era tan común que a él le dijeran el negro que queda registrado en la Biblia. Simeón apodado el Negro. Y todos dirán, el negro. Porque Simeón hay muchos, pero quizás negros no, ¿verdad? Simeón apodado el Negro, ese era el distintivo. Ya ubicas cuál Simeón. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Te fijaste que ellos dos habían sido nombrados como apóstoles. Así que incluso en esta ocasión Pablo, que es un apóstol de Jesucristo, también entra en la categoría de misionero, porque Bernabé y Pablo fueron enviados como misioneros. ¿Me explico? Entonces, ¿existen los apóstoles hoy en día? La respuesta es sí y no. No,
los que tenían la autoridad de los 12 y Pablo. No los que son fundamento de la iglesia. No los que establecían lo que las iglesias debían de hacer. Esos son el fundamento y nadie puede traer un fundamento distinto al que ya fue puesto. Todo lo que hacemos en la vida de la iglesia está basado en el Nuevo Testamento principalmente, y es la enseñanza de los apóstoles, a excepción de los evangelios, que aún así los recibimos por medio de un apóstol o alguien muy cercano a un apóstol, ¿verdad? Ese nivel de apostolado, alguien que puede decir que tiene autoridad, eso se acabó. No hay más, nadie tiene esos requisitos. Pero pregunto yo, ¿soy un apóstol o no? Muchas gracias. ¿Sí o no? Pues puedo serlo si Dios me mandó a hacer algo. ¿Me explico? Cualquiera, es más, ¿qué pasa si yo le pido a mi hijo de él que vaya a la tienda y me traiga una coca? ¿En qué se está convirtiendo él en ese momento en el sentido estricto de la palabra? Yo podría ponerlo acá bien chido, les envío a mi apóstol, ¿verdad? O Dael podría llegar a la tienda, yo, apóstol de Hernán, vengo a solicitar una coca de 2,5 litros. ¿Te das cuenta cómo la palabra apóstol aplica a ese nivel y no requiere ninguna autoridad, ni revelación especial, ni capacidad para hacer milagros o señales? No tiene absolutamente nada que ver. Y sobre todo, este modelo es totalmente antibíblico. No nada más está errado, es antibíblico. Porque propone cosas totalmente desviadas de la Escritura, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos información para distinguir entre apóstol y apóstol, veamos estas advertencias sobre los estafadores, porque creo yo, ahora podemos determinar quién es un estafador y quién no. Por ejemplo, 2 de Corintios 11, 13 al 15. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Así que, fíjate bien, y esto es muy importante. Lo primero que tienes que saber cuando quieres detectar un falso apóstol es que no parece un falso apóstol. ¿Ok? Es fundamental. Muchas veces me han preguntado por redes sociales y a veces en persona, oye, yo vengo de una iglesia donde tienen estos apóstoles y muchas cosas, pero son muy buenas gentes. Siempre oran, siempre tienen la alabanza en su boca. ¿Sabes a qué se refieren con que siempre tienen alabanza en su boca? Porque están siempre aleluya, gloria a Dios. Sí, hermanos, aleluya, porque gloria a Dios. Esta es la palabra que Señor Jesucristo sea tu honra. Y siempre están bla, 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 bla. Que en sí no tiene nada de malo, pero la gente dice, mira cómo habla de Dios. Siempre habla de Dios. Y dicen, no creo que sea falso mi apóstol. Por eso la primer cosa que debes saber que la Biblia advierte sobre los falsos apóstoles es que no parecen falsos. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿por qué se disfrazaría de ángel de luz? Porque ¿qué pasa si baja y te dice, soy Satanás, haz esto? ¿Qué le vas a decir? Algunos sí le van a decir, ¿y qué me das? Pero si supuestamente eres bíblico, ¿verdad? Y baja Satanás con cuernos de chivo, bueno, cuernos, no sé de qué son, patas de chivo, es así, ¿verdad? Cola, rojo barbudo, como el de la lotería. Y te dice, Hernán, Dios me dijo que sembrarás tu dinero aquí. ¿Qué le dirías? ¿Negociarías? Querías saber cuánto y qué gano. O sería muy obvio que si Satanás te pide algo, no lo vas a hacer. Le voy a decir, vete de mí, Satanás, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, notemos cómo en una ocasión Jesús le dice a Pedro, Satanás, cuando Jesús dice que va a padecer,
Dice la Escritura que Pedro, tomando a Jesús aparte, le dice, no suceda tal cosa contigo, Jesús. ¿Cómo que vas a dejar que te hagan eso? ¿Cómo que te van a maltratar? Esto ya es de mi cosecha, ¿eh? Porque lo trata de convencer de que no es necesario eso. No, Dios es un Dios de amor, es de mi cosecha. Él no quiere que tú sufras. ¿Cómo vas a padecer eso? No, 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 Dios nos libre. ¿Y qué le dice Jesús? Pásate de mí, Satanás. Qué quemón para Pedro, porque ahí estaban todos, ¿verdad? Si tú hubieras sentido Pedro, ¿qué le hubieras dicho a Jesús? ¿Qué le hubieras dicho a Jesús? ¿Te hubieras sentido feito? Que tú en buena onda le dices, oye Jesús, no, ¿cómo que te nos vas? No, ni Dios lo mande. Te queremos aquí con nosotros siempre, Jesús. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué le dirías? ¿Cómo que Satanás? ¿Cómo que Satanás? ¿A poco te estoy proponiendo algo malo? ¿Por qué no me lo dijiste en privado? Me quemas con todos. ¿Cómo que Satanás? Claro que es Satanás, porque está oponiéndose a los planes de Dios, aunque lo haga con buena intención. Porque si Jesús no padecía y moría y resucitaba, ni tú ni yo estaríamos aquí. Ningún alma en toda la creación hubiese sido redimida. Era necesario que Jesús padeciera. Y el buen Pedro pretende evitarlo. Pero Jesús no lo puedes engañar. Ángel de luz, apártate, Satanás. ¿Te das cuenta? Fíjate bien, usamos la imagen de un pastor. ¿Qué opinas de un pastor que trae a las 100 ovejas? Y conoce a cada una por su nombre. Y pasa mucho tiempo con ellas. Y dice, a ver, Chana, ven, Chana, y la peina la lana, ¿verdad? Ahora Juana, y pasa Juan. Y todas, y las conoce, y las apapacha, y su besito de buenas noches a cada una, y todas las ovejas dicen, ay, qué lindura de pastor. Pero nunca les da de comer. ¿Qué tan buen pastor es? Y algunos vienen así muriéndose de hambre. Pero es muy buena gente el pastor. Siempre está conmigo. Siempre me visita. Yo no creo que él sea falso. Escuálidos. ¿Qué opinas? ¿Son verdaderos pastores o no? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Alimenta a los corderos. Apacentar y alimentar. Serán muy buenos apacentando. Pero ¿cuál es el alimento de los hijos de Dios? La palabra. Si no te enseñan la Biblia, te están matando de hambre, aunque sean muy buenos apacentando. ¿Verdad? ¿De qué te sirve ir acicalado y bien bañado al infierno porque nunca te enseñaron el Evangelio? Y te hicieron pensar que eras cristiano cuando no lo eras. Dice, pero sanó a uno. ¿Y de qué le sirve ir sano al infierno? Porque nunca le predicaron el Evangelio. Hizo lo que le creciera un brazo. ¿No dijo Jesús que es mejor entrar tuerto o manco al reino de Dios que entero al infierno? El primer punto es fundamental. No es de extrañar que sean buenas gentes. No es de extrañar que sean políticamente correctos. Que siempre hablen cosas bonitas y agradables. Que siempre tienen una palabra de aliento. Yo me enfrento en ese momento incómodo muchas veces. Hay gente que no me conoce y dice, estoy buscando un pastor que me dé palabras de aliento. Digo, pues las palabras de mayor aliento que te puedo dar es que eres un pecador que necesita arrepentimiento. Y eso no le da aliento a nadie. Y ya se han ofendido algunos. Pues ¿para qué oras? Pues es que ¿qué más hago? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que eres un triunfador? Es falso.
¿Quieres que te diga que Dios vino al mundo por estar cerca de ti? Es falso. Dios vino al mundo porque de otra forma no te hubieras acercado a Él, porque eres un vil pecador. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Sabes? La madurez en el cristianismo implica discernir la doctrina. Y tú puedes escuchar, y a lo mejor ya te ha pasado, personas que hablan tan amablemente, tan suave y dulcemente, personas que pueden levantar de la motivación a muchos, y en cuando citan un pasaje de la Escritura lo tuercen. Y ves como todos están felices y contentos. Les dice, David venció a Goliat, como dice la Escritura. Y dicen ellos, y hoy te vengo a decir que tu Goliat va a caer. Y todos, tú eres el David. Y la siembra de hoy es la piedra en la onda que vas a mandar. Y todos, felices de contentos. Un verdadero siervo del Señor. Y es que tontería. Qué tontería. Lo único en lo que te pareces a David es en lo pecador. ¿Verdad? Y el mérito de haber vencido a Goliat para nada es de David. Porque David es un hombre igual de pecador que nosotros, con un Dios grande, que a pesar de David libra a su pueblo. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ángeles de luz. Y dice, no nada más ellos. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. No nada más él anda solo, tiene un círculo de chichincles que le siguen la corriente en todo, ¿verdad? Y también ellos están fingiendo. ¿Sabes? He oído testimonios y los he leído en otras partes, donde les preguntan, después de que hombres supuestamente grandes siervos de Dios caen en situaciones gravísimas, los pescaron con otra mujer, cosas de esas, les preguntan a su círculo más cercano y dicen, ¿tú sabías? Y dicen, sí. ¿Y por qué no dijiste nada? Y esto nunca se me va a olvidar, la frase, nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Entiendes? Había un beneficio. O ya sea que les pagaran o les daban posición de influencia o de poder o de autoridad. Y si tú echas de cabeza al de mero arriba, se les cae el negocio a todos. Así que no dice nada. Saben que el dinero se maneja mal, no digas nada. Saben que el otro anda haciendo barbaridades, no digas nada. Se nos acaba aquí el changarro, lo que hacemos. Si alguno realmente es un enviado de Dios, hablará solo la palabra de Dios. Y si se equivoca, va a pedir disculpas. ¿Verdad? Todos nos podemos equivocar. Por su enseñanza los puedes señalar. 2 Corintios 11, 4 al 5. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Y aquí un punto importante. Pablo está hablando de estos superapóstoles falsos que tenían credenciales infladísimas. Y dice estos, te predican a un Jesús diferente, te predican un evangelio diferente y un espíritu diferente, y los aguantas. Su enseñanza, predican algo distinto a la Biblia, tienes que hacerles ver su error. ¿Sabes qué? Eso no es bíblico, no es correcto. Y si lo acepta y se arrepiente, sigues dándole el beneficio de la duda, ¿verdad? Ahora corrige tu enseñanza. Pero si se enoja y dice, ¿cómo te atreves a cuestionarme a mí? Cuestionarme a mí es cuestionar a Dios. Ya tienes tu evidencia. Es un estafador. Porque una cosa es que inconscientemente cometemos un error al exponer la Escritura, y otra cosa es que sepas que estás en un error y no te importe. ¿Me explico? Si te dicen, oye, vas a recibir el Espíritu Santo, pero ese Espíritu que ellos dicen que es el Santo, no se parece a nada de la Escritura, son falsos. ¿Qué te parece el Espíritu de la risa? ¿Es el de la Biblia? Claro que no. Es un espíritu diferente. ¿Qué me dices el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Ya lo vimos. Anuncias la persona de Cristo.
quién es, que Él es Dios, lo que las profecías hablan de Él. Predicas el arrepentimiento y el día del juicio. Pero ¿cuál es el evangelio que vemos hoy en día? Ven y tus problemas se van a resolver. Ven y vas a ser próspero. Ven y tu familia va a ser indestructible. Ven y tendrás una vida mucho mejor porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese no es el evangelio bíblico, es un evangelio diferente. Por consecuencia son estafadores. Y algunos han dicho, pues entonces no conozco ni uno bueno. Tal vez. Esa no sería una situación nueva. También la puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje, se me olvidó anotar la cita, que dice que los sacerdotes son como una banda de delincuentes. Porque el propio sacerdote le robaba al pueblo. ¿No dijo Elías, nadie ha quedado más que yo? ¿Cómo estaba la situación en esos tiempos? No había nadie que buscara a Dios. Aún Dios corrigió a Elías, no, pero ya me he guardado a otros allá. Pero desde la perspectiva de Elías no había nadie que buscara la verdad. Estamos en una situación muy similar. Son pocas las iglesias que predican la Biblia. Y se vuelve valiosísima conocerlas, saber dónde están. Cuando alguien dice una iglesia, híjole, pues hay una aquí y otra acá y otra en otro país y ahí puedes ir y que te hablen la Biblia, porque en las demás te hablan un montón de barbaridades que no tienen nada que ver con la Escritura. Veamos su trato hacia los creyentes, 2 de Corintios 11, 19 al 20. Dice, por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza, o los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería, o les da de bofetadas. Otra característica de estos superapóstoles. Los esclaviza. Ya he hablado de eso, ¿verdad? ¿Alguien estudió para escudero? ¿No? Yo sí. Al final de cuentas no me aceptaron, ¿verdad? Porque había uno más escudero todavía que yo. Y la enseñanza básica es, ya no existes tú, existe Él. Dejas tu casa, tu familia, todo por servirlo a Él. Si no eres capaz de hacer eso, no eres un fiel escudero. Fracasé. Pero siempre hay personas que están dispuestas a hacer. Y cuando la esposa se quejaba, oye, ¿no estás tiempo aquí en la casa? El escudero iba a decir que, oye, mi esposa me dice, decía, divórciate porque ella afecta a tu ministerio. No lo estoy inventando, son cosas reales. ¿Será una especie de esclavitud? Claro. Explotación. ¿Cuánto dinero le tienen que sacar a la gente constantemente? No pagues la luz, tú confía en Dios y siembra, Él te va a proveer. Tú ven y primero déjalo aquí en fe. Pruébale a Dios que confías. Eso es una explotación. Se aprovecha de ustedes, se comporta con altanería. ¿Has visto a estos hombres de Dios con guardaespaldas? Que apenas se bajan de la plataforma y llegan sus guardaespaldas, no molestes al ungido. ¿Alguna vez intentaste hablar con alguno de estos superapóstoles y no te dejaron? Es muy común. Les da de bofetadas, pues ahí está muy abierto el tema, ¿verdad? Pero será un verdadero apóstol. Apocalipsis 2:2. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Y aquí este es un elogio de parte de Dios, de haber puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Y hallarlos mentirosos es parte del elogio. ¿Me explico? Entonces, en pocas palabras, un apóstol como los 12 o como Pablo tiene que tener milagros, señales y prodigios, y su doctrina tiene que ser 100% bíblica. Si comete un error, tiene que hacer la corrección públicamente. Si cualquiera que se denomina apóstol no cumple con uno de estos dos, es un estafador. Aún si dijeras, pues mira, el 90% de lo que predicó es bíblico,
pero es un altanero, es un explotador, aun que haya dicho 90% de verdad. Aún el 99.9, un poquito de mentira es suficiente para distorsionar todo lo que se dijo en un mensaje. Así que bueno, ser apóstol en ese contexto de autoridad ya no es posible, ¿verdad? En los demás necesitamos muchos enviados, necesitamos muchos que sean llamados fuera, muchos que ya vayan y hablan la verdad, muchos que lleven a las verdaderas ovejas de Cristo que están muriéndose de hambre en esas congregaciones, a las verdaderas ovejas de Cristo que están ahí desanimados, sintiéndose culpables porque no están de acuerdo, a las ovejas de Cristo que la voz que supuestamente escuchan de su pastor no los guía, no les sirve, porque no es la voz de Jesús. Hay muchos así, muchísimos, en todas partes. Y necesitan que se les hable el verdadero evangelio. Necesitan, no es para que se salven en muchos de los casos, sino para que se afirmen en lo que dudaban. Porque cuando tú dudas y no tienes certeza bíblica, normalmente desconfías de ti mismo, ¿verdad? No, es que quién sabe, es que no sé. Pero cuando llega alguien y explica bíblicamente eso que tú tenías duda, no sé si te haya pasado, se vuelve algo muy útil que reafirma tu posición cristiana. Porque dices, no estoy loco. O mínimo no yo solo. También el otro que lo dijo. Y empiezan a agarrar valor para defender lo que la Escritura dice. Y se esfuerzan por estudiar cada vez más de la Biblia, partiendo de algo pequeñito, que es aclararle una duda. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Puedes tú ayudar a aclarar dudas bíblicas? No te quedes callado. Aprovecha toda oportunidad para hablar la verdad. Sale el tema, aprovéchalo. Dile a Dios, dame gracia. Que no te gane el coraje. Que no te gane la frustración, porque se siente mucha frustración. ¿Saben de qué hablo, verdad? Y si ves que se empiezan a poner necios, dile a Dios, ahora enséñame a quedarme callado y guardar silencio. Porque la Biblia dice que no discutas con el necio, porque quedas igual que él. Dice la Biblia que no corrijas al necio, porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te lo va a agradecer. Entonces, las oportunidades las aprovechamos y empezamos a hablar de la Escritura y ves que se empieza a descomponer el asunto. ¿Sabes qué? No vamos a arruinar nuestra amistad por este tipo de cosas y tú en tus adentros piensa que Dios no te ha permitido comprender, porque están claramente en la Escritura. Y con paciencia esperamos la siguiente oportunidad. Lo más probable es que ya no te van a invitar, ¿verdad? Y si te invitan y sale la oportunidad, aprovéchala. Y dices, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Pero no podemos quedarnos callados ante el error, ¿verdad? Entonces, apóstoles, la gran mayoría, es más, para hacer la distinción, todos los que se proclaman apóstoles al nivel de los 12 y Pablo son falsos. Todos, sin excepción. En la segunda categoría también puede haber falsos, los que llevan un evangelio diferente. Y eso es mucho daño. Duele, y duele mucho en el alma saber que hay personas que supuestamente los capacitan en supuestos institutos bíblicos y que les enseñan puras barbaridades antibíblicas y los mandan a los lugares donde no había evangelio. Y van y establecen iglesias de Satanás que tienen etiqueta de cristiana porque les predicaban un evangelio pervertido. Les imponen cosas antibíblicas, imponen estructuras antibíblicas,
pero se llama Iglesia Cristiana Fulana de Tal. Es gravísimo, ¿verdad? A todos debiera dolernos en el alma saber esas cosas. Y no nada más decir, esta ira santa, sino hacer la parte que te corresponde. Servir, aprovechar las oportunidades. Y nos vamos a regocijar cuando veamos cómo el Evangelio bíblico se expande. ¿Verdad? No hay mayor alegría que esa. Ver cuando alguien dice, ahora entiendo. Ahí estoy hablando de alguien que era cristiano que fue engañado mucho tiempo. Porque el que no era cristiano y lee del Evangelio no dice ahora entiendo, dice ahora veo. Hay una conversión, pero es muy distinto a cuando alguien que ya era cristiano, que está muerto de hambre, le hablas de la verdad bíblica y hay un cambio sorprendente. Le cambia la cara, le cambia la vida por la palabra de Dios. Así que en ese sentido seamos apóstoles verdaderos. A donde vayas, lleva el mensaje verdadero. Ante la duda, calla, pregunta y luego dices con certeza. A la más mínima señal de descontrol o de necedad de parte del que te escucha, guarda silencio. Ese no es el día. Confiamos en que puede llegar otro, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Necesitamos apóstoles, ¿verdad? De la segunda distinción que ya aprendimos. Estoy seguro que entre nosotros hay. A lo mejor todavía no te has dado cuenta. Dios no me ha dicho quién, pero la iglesia no tiene sentido sin los enviados, ¿verdad? La iglesia no tiene sentido sin los que salen a hablar del Evangelio. Así que pidámosle a Dios eso. No que levante a los que son, sino que me envíe a mí. Obviamente cada quien en su lugar, no digan envía a Hernán. Que seamos enviados nosotros, sin pretender autoridad, simplemente con un mensaje verdadero. Que Dios lo use, aunque sea muy pobre. No se requiere gran riqueza cuando hablas al que está en dudas. Se requiere fidelidad al mensaje. Porque el Evangelio, aunque sea frases cortas que puedas hilar de la verdad, es suficiente para liberar a los cautivos. Hay mucha gente, y lo digo con ciencia y evidencia, hay mucha gente que le está pidiendo a Dios que les envíe a alguien que les explique. Hay mucha gente que le pide a Dios que alguien les dedique tiempo para escucharlos y aclararles sus dudas. Y mira, aquí hay muchos que pueden hacer eso, ¿verdad? Así que pidamos a Dios que seamos usados por Él. Dios mío, gracias por la obra que tú encomendaste a la iglesia, Señor. La gran comisión sigue vigente. Enséñanos, Padre, y obra en nosotros para que podamos hacer la parte que nos corresponde. Haznos conscientes de la necesidad y el dolor de muchos que no tienen quien les enseñe, quien les explique. Muchos, Señor, que como dice tu Escritura, que sucedió en tu pueblo cuando encontraron el libro de la ley, rasgaron las vestiduras y lloraron, porque al fin tenían luz en sus vidas. Sabemos por experiencia propia y el testimonio de muchos otros que hay muchas personas que anhelan conocer la verdad bíblica, Señor. Y yo sé que tú no ignoras ninguna de esas oraciones, Padre. Por eso queremos pedirte que nos uses para hablar fielmente tu Evangelio, para instruir con fidelidad la enseñanza de los apóstoles, para establecer los fundamentos bíblicos, Señor, donde no están, donde están tus ovejas, Señor, clamando a ti. Permítenos ir. No
No te pedimos solamente que las traigas, que sabemos que tú lo haces, Señor. Tú agregas, dice la Escritura, a los que han de ser salvos. Pero también el apóstol Pablo dijo, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo les van a predicar si nadie es enviado? Enséñanos, Padre, a ser enviados y a enviar. Que podamos hacer la parte que nos corresponde para que tu reino se extienda. Danos una boca que hable tus palabras, un entendimiento que entienda tu palabra, una vida que respalde lo que predicamos, Señor, para que tu nombre no sea vituperado. Padre, que a pesar de nuestras deficiencias como personas, siempre la gloria sea tuya. Pon el creer como el hacer, Señor, y cuando hablemos, danos la confianza de lo que tú prometiste. Y cuando se nos pida razón, tu Espíritu nos dará que decir, pero no en negligencia, esperando que el conocimiento llegue, sino porque hemos hecho la parte que nos corresponde. Leemos, estudiamos, escudriñamos, Padre. ¿Qué habremos de decir? No lo sabemos, tú nos dirás, pero porque estamos llenos de ti, llenos de tu palabra. Bueno, nosotros el deseo de crecer cada vez más en el conocimiento de ti por medio de las Escrituras. Pero no que no se quede como mero conocimiento, Señor, sino que nos transforme. Como dice tu palabra, que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Concédenos ver el milagro que solo tú puedes hacer, de alimentar a las ovejas que están desnutridas y de resucitar a los que están muertos en pecados y delitos. Concédenos el gozo de ver estas dos cosas, Señor, entre nosotros. Personas que tú les abres el entendimiento y les permites ver lo que antes no veían, que les permites alimentarse de tu palabra, Señor. Y aquellos que estaban totalmente perdidos en la oscuridad, que no tenían ningún conocimiento de ti, Señor, que sean traídos a la luz de tu Evangelio y regenerados según tu soberana voluntad. Queremos alegrarnos viendo estos dos milagros entre nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Que ninguno entre nosotros sea un falso apóstol en el sentido de enviado. Que ninguno de nosotros por negligencia cometa errores a la hora de hablar. Líbranos de eso, Señor. Sabemos que estamos expuestos, pero queremos pedirte que nos libres. Concédenos, Señor, que seamos usados por ti para hablar lo que cada quien necesita escuchar de parte de ti, Señor. Que aquellos que están clamando vean, Señor, que tú los has oído y les has respondido, enviando no nada más a alguno de nosotros, sino cualquiera de tus siervos en cualquier parte del mundo. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si tienes una duda, levanta tu mano. Si tienes más de una duda, haz una pregunta y damos oportunidad a los demás. Si te quedan dudas sobre el tema, las vemos al final. Si lo que necesitas es consejo o una plática que no tiene nada que ver con el tema, nos ponemos de acuerdo para platicarlo otro día, ¿ok? Porque se está haciendo muy extenso el tiempo que se está invirtiendo aquí. Muchas personas se van porque tienen otros compromisos después de haber esperado a veces hasta 1 hora para poder tomar su turno de pregunta, y me parece que no es correcto. Entonces, si tú tienes una pregunta cuanto al tema, se va a resolver pronto. Si requieres otro tipo de apoyo o plática, nos vemos otro día para platicarlo, ¿ok? Muy bien. Levanten su mano, por favor. Ah, ya tienen el micrófono. Okay. ¿No? ¿Hasta arriba? Es como el fútbol, el tiempo no corre hasta que ya hace su pregunta. Bueno, ahora sí ya. Me quedó una duda con respecto a los 12 apóstoles. Hablaste de 12 apóstoles de Jesús. Los demás que saben hoy en día son apóstoles falsos, porque no se apoyan en la Escritura. En el sentido de la autoridad, ¿verdad? Sí, en eso. Entonces, Pablo era un apóstol de Jesucristo, pero no está en los 12 tronos en el Apocalipsis. No, no hay nada que indique eso. Entonces, Pablo sería como un enviado de Jesús. No necesariamente, porque ya vimos que él tenía el mismo nivel de autoridad que lo tenía Pedro y los demás apóstoles. De hecho, Pablo dice de sí mismo que se apareció a los apóstoles y luego a Jacobo y luego al último como un abortivo a mí. Y él mismo asegura que él es el último, un caso particular. Pero eso lo hizo él para asegurarle en ese tiempo que él fue enviado por Jesús, ¿verdad? Para ser apóstol. Era su testimonio para defenderse de las acusaciones. Pero no en Apocalipsis, donde dice que hay 12 tronos para 12 apóstoles. No, porque lo que leímos en Mateo es que está hablando de los 12. Y como Judas no era, pues tendríamos que considerar el reemplazo. A Matías. A Matías. Sí. O algunos, hay otra teoría,
que no Matías, sino Pablo. Pero pues eso nos es No es oculto, bíblico, no hay ¿no? forma de saberlo. Entonces Pablo se queda solamente como testimonio a la cultura de su tiempo, a que él también hizo señales, prodigios y milagros. No, o sea, no cae en la otra categoría simple de apóstol, No. por lo que Dios confirmó a través de él. Sí. Por eso es que se vuelve complejo saber si Matías va a tener trono o Pablo. Ok. Pero después lo descubriremos, Está bien, cuando, está bien. cuando los veamos ahí sentados. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. Buenos días. Buenos días. Con respecto a lo que comentas de que hay otro sentido en que se les puede llamar apóstoles, yo considero que ese es un sentido muy peligroso en cuanto a abrir puertas. Sabemos que hay un movimiento, ¿verdad?, que lo empezó Peter Wagner, y es un movimiento donde él vende los títulos para que tengas autoridad como apóstol, y ha crecido mucho ese ministerio de Peter Wagner, pero pues también de ahí han salido las más grandes herejías de estos tiempos, de la iglesia carismática. Entonces, yo pienso que no sería más bien cerrar pues puertas. Los dos pasajes que tocaste de Romanos, por ejemplo, con respecto a Junías, yo pienso que ahí está hablando de que eran reconocidos entre los apóstoles, no como apóstoles. O sea, los apóstoles... La interpretación puede ser válida también de esa forma. La santidad que tenían estas gentes. El que sí queda bien claro, porque en una ocasión sí me lo sacó un pastor ese pasaje, ¿verdad?, que ya lo había leído, pero no había tenido oportunidad de presentar respuesta, es el pasaje que habla a Bernabé como apóstol. Sabemos que Bernabé, no sé si lo habías leído, pero Bernabé, su nombre correcto o su nombre de cuna era José, ¿verdad? Hasta que dio el terreno. Así es, que era levita de Chipre. Para muchos probablemente José fue uno de los que, vamos a decirlo así, contendió con Matías, porque tenía muchos sobrenombres, el justo, Barsabás, y probablemente Bernabé fue su tercer sobrenombre. Pero es más lógico pensar que Bernabé fue el sustituto de aquel apóstol. Acordémonos que los apóstoles estaban siendo muy perseguidos y masacrados, y el primer apóstol que murió, ¿verdad?, por la persecución, pues fue Jacobo. Y muchos dicen que José o Bernabé fue el que suplió precisamente a Jacobo, de tal manera que era tan reconocido su ministerio, pues que se convirtió prácticamente en el maestro de Pablo, que fue el que lo inició en el trabajo de ese ministerio. Y qué más que reconocer que el ministerio a los gentiles fue empezado por dos apóstoles que Jesucristo había nombrado después de su resurrección. Entonces, pues definitivamente que el apostolado le queda perfectamente a Pablo, porque Jesucristo era el que los establecía como apóstoles. Hay un pasaje que no recuerdo en el Evangelio donde Jesucristo dijo: no he elegido yo a cada uno de vosotros como apóstol. Entonces, ahí se ve claramente una elección directa del Señor Jesucristo, en el cual, pues muy probablemente Bernabé también llenó esa credencial, pero definitivamente que la credencial de Pablo, pues sí, es una credencial bastante aceptable, porque fue Jesucristo quien lo nombró directamente como apóstol. Entonces, bueno, yo abrir el tema de que el apostolado, curiosamente la iglesia se dividió históricamente en tiempos. La primera iglesia, que se le llama por los historiadores como iglesia apostólica, y termina cuando muere el apóstol, el último Juan, apóstol. pero nace la iglesia patrística, que son los vamos a decir, discípulos de los apóstoles, como Policarpo. Como todos ellos que fueron discípulos, y ninguno osó llamarse apóstol. Entonces, tenemos que cerrar puertas en que todo eso pues raya prácticamente en la blasfemia, porque es una mentira de Satanás pensar que Jesucristo todavía sigue levantando apóstoles. Yo creo que ese ministerio
quedó bien claro históricamente que es raro, que fue en este siglo, en donde empezó a nombrarse ese ministerio, y 2000 años en donde no hubo apóstoles, pues qué extraño, ¿no? Ese es mi comentario. Okay. Bueno, dos cosas ahí al respecto en cuanto a al peligro que implica abrir el término apóstol a lo que llamamos misionero. Bueno, en ese punto quisiera mencionar que precisamente ese peligro era algo que la Iglesia Católica le decía a la Reforma Protestante, del peligro que se asume al hablar de la Escritura y que la gente la puede interpretar o hacer mal uso de ella. Pero me parece que ahí me mantengo en el lado de la Reforma Protestante en decir, sé que es un peligro, pero no vamos a ocultar esa información por el peligro que representa. Es decir, como aquel que dice que tomar vino es pecado, y aseguro que lo hace con una buena intención, y eso es un argumento común, es que si les dices que no es pecado, van a tomar. Dices, bueno, pero la Biblia ante todo. Así que sabemos que el hecho de tomar vino no es pecado, embriagarse es pecaminoso. Y lo que la persona haga con esa información ya está más allá de lo que nosotros podemos controlar. Sabemos que las verdaderas ovejas de Cristo no van a aprovecharse de pasajes como esos para empezar a tomar diciendo que no es pecado. Entonces, el compromiso es decir lo que la Biblia enseña y confiamos en Dios en que Él es quien se carga de que sus ovejas lo apliquen correctamente. En cuanto al otro punto, una precisión nada más. Creo que la Biblia no habla de sucesión apostólica. En el caso de Judas era un reemplazo, no sucesión, porque si no sería el argumento de nuestros amigos católicos que aseguran que Pedro, que todas las sucesiones que tenemos hasta el Papa serían sucesores de los apóstoles. Me parece que no hay sucesión. Sí, como bien comentabas al final, muere el último apóstol, nadie se atrevía a proclamarse como ellos. No sé si mencioné la palabra sucesión, pero estaba mal. Está correcta la corrección. Sí, pero ¿cuál es la que dijiste? En vez de sucesión, reemplazo. Era un reemplazo de Judas, nada más. Estamos de acuerdo, ¿no? Y en todos estamos de acuerdo en ese sentido. Tal vez Bernabé fue el reemplazo de Jacobo. Okay. ¿Alguien más? No. Muy bien. Entonces,